Bien, seguimos adelante, son las 6:30 minutos de la mañana, 6:30 minutos de la mañana. Aurelio Barría, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Aurelio Barría pidiendo voto para un candidato del PRD, es lo que ha despertado precisamente, diríamos, el debate en la ciudadanía panameña. ¿Qué pasó, don Aurelio Barría? No solo el debate, las pasiones y la controversia. Mira, yo cuando entré al movimiento Nueva República expresé que tenía un candidato de mi preferencia, que ha sido Varela. Sin embargo, también expresé que estaba dispuesto a que cuando hiciéramos el análisis íbamos a apoyar a la persona que estuviéramos convencidos de que pudiese ser la opción para derrotar al candidato oficialista y la reelección de Martinelli. Cuando llegamos a la conclusión, luego de un análisis con asesores externos, y nos dimos cuenta que la situación era que el candidato del PRD era el candidato que tenía la mayor opción, teníamos la opción de declinar, decir que no podíamos decir nada o aceptar la realidad. Hay que tener valor, hay que tener coraje para aceptar lo que uno ha dicho y afrontar las realidades, asumir que lo esencial es que no haya reelección y estar de acuerdo y respaldar esa decisión. Las decisiones duras hay que tomarlas. Es una decisión difícil, nadie se toma un purgante suavemente, pero hay que tomar las decisiones cuando las cosas se presentan, porque hay que tener la conciencia tranquila. Y yo quiero decirle que yo acepto que amigos míos y personas allegadas disientan de la decisión tomada. Cuando les explico, algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Pero yo creo que en el fondo lo que le digo es que por encima de todo está lo esencial a las preferencias personales. Bien, la opción que ustedes vieron para ganarle a José Domingo Arias el 4 de mayo fue Juan Carlos Navarro, lo que usted me quiere decir. La opción de la evaluación de las encuestas, de los métodos, de la organización política, de los trabajos que se han realizado, era hacia el candidato del PRD, Juan Carlos Navarro. Pregunta a la gente, y le da mucho seguimiento a este debate en las redes sociales porque está encendido. ¿No tiene Varela esa opción también? Tiene Varela, y yo te voy a decir, yo sería, y lo vendría a decir aquí el 5 de mayo si me equivoco, los dos son candidatos de oposición, del voto de castigo al gobierno. Sin embargo, creo que el impulso que ha tomado Varela fue un poco tardío y le tomaría en estas circunstancias y en este momento un poco más de tiempo para poder llegar, siento yo. Algunos pueden no estar de acuerdo, pero los análisis reflejaban que los dos candidatos tenían la opción. Sin embargo, lo que reflejaba el análisis por los votos de los diferentes niveles de la sociedad panameña, las diferentes estructuras de la pirámide social de este país, reflejaban de que el candidato del PRD, Navarro, tiene en este momento la mayor opción, a nuestro juicio, de hacerlo. Y eso fue lo que nos movió. No hay ningún otro interés, sino derrotar a Martinelli, que no haya una continuidad en el poder y que podamos caminar hacia un retorno de la democracia y a una alternancia en el poder. ¿Por qué derrotar a Martinelli? Porque sentimos que es una reelección disfrazada, porque es si Martinelli no es candidato. Martinelli ha impuesto a su candidato oficialista, ha puesto a su esposa como primera vicepresidenta o única vicepresidenta, y ha manejado toda una estructura para mantenerse en el poder. Y eso lo hemos visto y lo tenemos claro, evidenciado. Yo creo que en algo coincidimos las personas que están a favor de Varela y las personas que están a favor de Navarro, que tenemos que derrotar al candidato oficialista porque es el reflejo de la continuidad en el poder y de la reelección disfrazada de Ricardo Martinelli. Si José Domingo Arias gana el 4 de mayo en una elección democrática por la mayoría del pueblo panameño, o sea, por la mitad más un voto, sí, ¿qué hacemos? Bueno, tendremos que tener una alianza de oposición porque no creo que van a tener mayoría en la Asamblea Nacional, y creo que de aquí en adelante los panameños tendremos que salir a mantener nuestra defensa por la democracia. Lo hicimos por 22 años, lo vamos a hacer de aquí en adelante. Esa es una realidad y esa es una opción. Igualmente puede ganar el candidato Varela y yo me sentiría perfectamente cómodo. Lo importante es que no gane el candidato de Martinelli. Ayer, no sé si tuvo la oportunidad de ver
al expresidente Pérez Valladares en debate abierto. Él hablaba de que cuando te ponen la banda, el que le pone la banda manda. Y se le hizo una pregunta inmediatamente, ¿qué pasa si José Domingo Arias le pone la banda y se transforma y manda? Bueno, y se acabó esa especulación que ha surgido en los corrillos de que José Domingo Arias va a ser manipulado por Ricardo Martinelli. ¿Qué pasa? Cuando hay un dictador que concentra el poder, que es dueño de un partido, esa banda tiene un valor relativo. Y nosotros conocemos el pasado de Panamá, que ha habido presidentes que han tenido la banda puesta, pero el poder real y efectivo estaba en la comandancia de la República. En este momento está en la persona que controla, que es dueño del poder y que pone el dinero para presentarlo y apoyarlo. Uribe era un hombre duro en Colombia y Santos lo rebasó. Bueno, Uribe fue reelecto en segundos términos porque la Constitución de Colombia lo permitió. Sin embargo, la segunda vez que fue a reelegirse, perdió contra Santos. Y Santos, habiendo sido ministro de su gobierno... De defensa. Exactamente, ha tenido una identificación propia y ha hecho un gobierno de acuerdo a sus criterios y sus principios. Y en este momento son contrarios. ¿Puede sorprender a José Domingo Arias o no tiene la menor confianza? Mira, yo creo que nosotros tenemos que entender que el 60% de los votantes ha reflejado en las encuestas que está en oposición al gobierno y al candidato oficialista. Sin embargo, ese 60% se puede dividir y quedar 30, 29, 31, 30, 30 y sencillamente puede ganar en esas circunstancias. Por eso es que ha sido la decisión del voto útil. El voto útil no lo inventamos nosotros. En todos los países donde hay segunda vuelta, los ciudadanos del país utilizan el voto útil en la segunda vuelta para escoger el candidato que ellos sienten que tiene que ser electo presidente. Sin embargo, en Panamá, como no tenemos segunda vuelta, pues el principio del voto útil se presentó antes, en estas circunstancias, y con la opción del candidato que pudiera tener la mayor posibilidad de derrotar a Martinelli. Muchos han malentendido, y digo malentendido porque le reitero, sigo el debate en las redes sociales, esto de voto útil, y piensan que es una orden que se les está dando para que vayan a las urnas el 4 de mayo a votar en favor de un candidato específico. Yo he escuchado a los miembros de Nueva República y en todo momento hablan de recomendación. Es una sugerencia. Un grupo de personas, ciudadanos demócratas, nos hemos reunido para tomar una iniciativa, para analizar las circunstancias lo más objetivamente posible y hemos llegado a esa conclusión de sugerir. Evidentemente yo respeto el voto de aquella persona que no lo comparte, que sencillamente va a apoyar por todas las circunstancias, por afinidad, por convencimiento, por afiliación política, por familiaridad con el candidato Varela. Y yo creo que está muy bien. Sin embargo, la persona que no está decidida, la persona que que tiene como principio que hay que derrotar la candidatura de Martinelli, pues yo le recomiendo que en este momento que la opción es el candidato Navarro del PRD. Para mí no es fácil. Ha sido una decisión durísima. Han sido nuestros adversarios políticos y yo no he estado en ningún partido político, pero yo creo que uno no se puede anclar en el pasado. Oye, los alemanes y los americanos lucharon y se mataron en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en circunstancias hoy día vemos a un Obama y a una Merkel estar juntos frente a una situación de lo que pasa en Crimea contra Rusia. Yo creo que es una realidad. Y el hecho de que uno tome esa decisión en convencimiento y en conciencia es lo que refleja de que uno es objetivo. Uno puede tomar una posición fácil, una posición cómoda en la zona de confort, pero sencillamente eso no es lo que el país necesita. Hay que saber empinarse sobre las preferencias personales y sobre lo que es lo esencial y lo fundamental para el futuro de este país, que es rescatar la institucionalidad democrática, buscar que se fortalezcan las libertades en este país, y eso lo vamos a conseguir derrotando a la candidatura del candidato oficial, que no es más que una figura de una reelección disfrazada, encubierta, del presidente Martinelli, que ha hecho todo lo posible con todos los recursos del Estado, violando los artículos de la Constitución y siendo beneficiario el propio Arias de esa violación del artículo 136, que no permite que el presidente o ninguno de los ministros, porque no pueden tomar vacaciones, puedan salir a apoyar a un candidato directa o indirectamente. Lo están violando y les importa nada. Bien, cuando me refería a Uribe, en ningún momento, y creo que usted me entendió mi planteamiento, hablé de que Uribe se enfrentó a Santos en una elección. No. Hablábamos de que Uribe
era un hombre duro, un hombre fuerte, y respaldó a Santos en todo momento como su candidato. Lo respaldó cuando él corrió como presidente. Exactamente. Y mucha gente pensaba que él iba a manipular a Santos como presidente de la República. Sin embargo, pero no yo pasó creo que hay mucho una tiempo. diferencia entre Uribe y Martinelli de aquí a la luna. No, yo nada más pongo el ejemplo, bueno. para que se sepa, porque se ha discutido, cuando se habla de esto, se habla también del caso de Uribe y Santos. A Uribe jamás se le ha calificado con las condiciones que se le califican a Martinelli en Panamá. Pero los colombianos tienen su posición allá y su problema, y nosotros tenemos el nuestro acá, que es mucho más difícil y mucho más complejo, pero en 5 días los vamos a resolver. Y lo que tengo aquí es un escándalo, amigos, y quiero que esté usted aquí, don Aurelio. Me mandaron esta nota, voy a omitir un par de nombres. Esto es del órgano judicial y dice un escándalo más, señor Álvaro Alvarado. Y yo tengo, ¿qué te diría? Logré ratificar que esto que está aquí es cierto. O sea, no es una nota más de esas que me llegan. Dice, el propósito de la presente misiva es hacer extensiva una alerta a nuestra más alta corporación de justicia ante la indiferencia y la pasividad que mantienen hoy los señores magistrados que conforman el Tercer Tribunal Superior de Justicia de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Quizás con algo de complicidad, porque no creemos que sea desconocimiento. Han podido ver cómo han sido formuladas al menos 8 quejas por faltas administrativas y a la ética judicial en contra de una juez, me reservo el nombre, sin que a la fecha ninguna de estas haya sido resuelta, algunas por haber sido engavetadas y otras en espera de que la Sala Cuarta designe al respectivo magistrado suplente que atienda estas quejas, ya que del Tercer Tribunal Superior de Justicia, el que no se declara impedido por amistad con el esposo de la juez, lo hace porque es su amiga personal o de pronto porque el abogado que defiende los intereses de la juez quejada mantiene algún tipo de enemistad personal con la otra, situación que extrañamente persiste desde hace varios años. Entre estas quejas, escuchen ustedes, es de importancia destacar la que fue interpuesta contra una juez por haber conocido desde la admisión de la demanda hasta proferir la sentencia de fondo, actualmente en apelación, donde fungía como apoderado judicial de la parte demandante su ex esposo y pareja sentimental y padre de su hijo. ¿Qué le parece? A propósito del expediente, en comento, puedo advertir de su simple lectura que la juez ni siquiera se tomó la molestia de declararse impedida para conocer el caso, como lo hizo en otros casos de su ex esposo como socio de una firma forense. Me voy por acá. Dice, en el caso, la licenciada en mención no solo actuó como juez, sino que también lo hizo como parte y hasta ese momento no se ha hecho nada al respecto, pues esa queja está en lista de espera a fin de que se designe un suplente que la conozca por el impedimento manifestado por una magistrada, a quien le había correspondido atender la queja precisamente porque la respetada juez en un ardid jurídico y a su conveniencia designó a un abogado que mantiene enemistad manifiesta con dicha magistrada. Pero el hecho aún más trascendente llevado a cabo por la honorable juez ha sido su actuación dentro de otro proceso de protección al consumidor que se encuentra radicado en un juzgado, el 9º, de circuito de lo civil, donde en un acto descabellado y sin precedentes, además de desatender normas elementales de ética judicial consagradas, incurre en conductas ilícitas al usurpar abiertamente funciones privativamente atribuidas a los magistrados del Tercer Tribunal Superior, con los que el nombramiento de los jueces de circuito de esa jurisdicción especial, en este caso, la propia juez de circuito, pasa por encima de los magistrados del Tercer Tribunal Superior y nombra como juez de circuito suplente especial para conocer el caso a su propia asistente personal. Miren ustedes las cosas que se están dando en este momento en el órgano judicial, donde hay tráfico de influencias y una serie de violaciones a las normas legales establecidas, y los magistrados, ni esta boca es mía. Bueno, eso es, amigos, parte de lo que tenemos aquí. Hay una cantidad de documentos que me han llegado y que estamos revisando en estos precisos momentos. Vamos a las 6:45 con Lisbeica, que tiene más información.
Y preste atención, porque dos expanameñistas son nuestros tránsfugas de hoy. Veamos de quién se trata. El 25 de mayo de 2011, Edwin Zúñiga, diputado del Circuito 810, abandonó las filas del panameñismo para inscribirse en Cambio Democrático. Aún así, no se considera tránsfuga. Según datos de la prensa, Zúñiga es uno de los más de 50 diputados que mantienen expedientes abiertos en la Corte Suprema de Justicia. Desde 2010 a la fecha, no han cesado los apoyos en partidas suministrados por el Ministerio de Economía y Finanzas para ejecutar obras. Además, rechazó que se citara a más de 14 funcionarios de este gobierno responsables del manejo de contrataciones públicas en las que supuestamente se cometieron irregularidades. El diputado Osman Gómez del Circuito 42 en Puerto Armuelles es considerado como el impulsor del transfugismo de los diputados panameñistas hacia el Molirena. Saltó en abril de 2012 diciendo que el Molirena tiene visión de Estado, pero en realidad su salto evitó que le eliminaran las partidas circuitales. Datos de la prensa dicen que hasta 2011 recibió asignaciones del Ministerio de Economía y Finanzas por cerca de $3 millones para obras comunitarias.